Hemos venido hablando sobre el tema de la salvación, ¿verdad? De lo que es las doctrinas, y hoy corresponde, sobre la vida espiritual, y hoy corresponde lo que es la confesión y el resultado de la confesión. El hermano Eric el domingo estuvo hablando sobre cómo debemos confesar, a quién debemos confesar y algunos procesos que deben llevar la confesión. Hoy vamos a ver los resultados de la confesión, pero antes de ver eso, ¿qué es la confesión? ¿Qué es confesar? ¿Alguien sabe qué es confesar? ¿Sí? ¿Qué es confesar a Dios nuestros pecados? ¿Pero qué es confesar? Cuando hablamos de confesar, ¿qué es la primera idea que se le viene a usted a la mente? ¿Perdón? Decir la verdad, eso es confesar. Decir la verdad en dos aspectos, en dos cosas. Una es en relación a lo que yo hice y otra es en relación a lo que se dice de lo que yo hice. Entonces, si Dios dijo que no debo mentir y mentí, la confesión es aceptar que soy mentiroso porque Dios ha dicho que mentir es malo. ¿Okay? Esa es la confesión, es estar de acuerdo con Dios. En este pasaje que se leyó de Primera de Juan, capítulos 1, 4, en adelante, en el verso 4, nos está hablando de la experiencia de la confesión cristiana. Hay algo que debemos tener claro, y es que hay dos formas de... Este no es mi micrófono, creo, por eso está haciendo un sonidito ahí, me parece, ¿no? Creo que aquí está sonando. Si me lo bajan un poquito, hace un... Ok, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, vea lo que dice el apóstol. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Usted tal vez ha pensado, es que ¿cómo me cuesta la vida cristiana? Es que fallo tanto. Es que, soy tan... ¿Por qué lo hice? ¿Han visto esa frase? ¿Por qué lo hice? Señor, sí, pero ¿por qué lo hice? Y me empiezo a autoculpar, ¿verdad? Pero ¿qué dice Juan? ¿Qué es lo que tiene que pasar con nuestro gozo? ¿Cómo debe estar nuestro gozo? Cumplido, ¿ok? O completo. Cuando estamos hablando de confesar, estamos hablando de estar de acuerdo, de decir la verdad, pero también de aceptarla. Hay personas que han vivido una vida mundana o han tenido una vida no muy espiritual y ellos se sienten culpables todo el tiempo. Pero cuando usted confiesa el pecado a Cristo, no debería sentir culpa, debería aprender a no sentirla. Recuerden que el principio del perdón no es el curso, esto es apenas una pincelada de la confesión y el perdón de pecados, pero el perdón es un asunto legal, es un asunto judicial, no es emocional. El perdón no es algo que yo debo sentir, es algo que yo debo decidir. Igual que el amor no es emocional, el amor es una decisión del corazón. Por eso es que muchos creyentes dicen, es que yo no puedo amar a alguien. No es que no puede amar, es que no ha querido hacerlo, porque es una decisión. Es que yo no puedo perdonar tal cosa. No es que no puede, es que no ha querido. Porque tenemos que diferenciar entre un acto de voluntad y una emoción. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo es la emoción? Cuando alguien le hace algo a usted, ¿qué es lo primero que siente? ¿Lo han percibido? Cuando alguien le dice una grosería, ¿dónde nace primero? Como por todo lado, ¿verdad? La Biblia le llama, la Biblia cuando habla de los sentimientos y las emociones, usa el término en los idiomas originales, entrañas. Cuando a usted le dicen algo, todo se siente aquí adentro. Y el corazón comienza, ¿verdad? Comienza a latir más fuerte. Porque eso son emociones y las emociones no son pecado. Hermanos, a veces ustedes cargan o yo cargo una sensación de pecado cuando no existe eso. O sea, no hay pecado, solamente hay una sensación de rechazo, eso es emocional. Las emociones me producen cosas. Pero viene la parte legal. Es más, veamos el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Cristo viene a la cruz?
porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hablamos de amor. Pero ¿por qué viene Cristo a la cruz? Porque hay una ley en el Antiguo Testamento que dice, el alma que pecare, esa misma morirá. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pecamos? Todos pecamos, ¿verdad? En el momento que yo diga, Señor, hoy no pequé, ya pequé por mentiroso. O sea, porque siempre estamos pecando. No somos buenos. En nosotros no hay nada bueno. Lo bueno que está en usted como hijo de Dios es porque Cristo está en usted, porque Él es bueno en usted. Ahora, pero cuando hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos de un principio legal. Hay un juez que se llama Dios, que es el Padre. Él es un juez, y así lo declara la Biblia desde el inicio. El juez de toda la tierra le llama a Abraham. Él es el juez. Un juez tiene una ley, tiene una legislación y tiene condenas para los desobedientes. Él es un juez. Y como juez, Él ha declarado que el que peca muere, y se lo dijo a Adán y a Eva. Adán peca y muere, y con él nos fuimos todos nosotros. Esa fue una pequeña gracia de Adán, ¿verdad? Nos hizo pecadores a todos. Entonces hay una ley que nos condena. Pero Dios dice, bueno, ellos no se pueden salvar. Entonces dice Apocalipsis que desde antes de la fundación del mundo, Él inmoló al Cordero, es decir, ya Él tomó la decisión que era el único medio por el cual podíamos ser salvos, era por la muerte de Cristo como sustituto. Es decir, Él iba a morir por nuestros pecados, llevar la carga de nuestros pecados, y legalmente Dios podía declararnos justos. Esa es la palabra justificado. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero esa paz no es que, qué bonito, yo estoy muy bien con Dios. No, la paz para con Dios es que legalmente yo no tengo condena. ¿Ok? Usted sigue sintiendo todas las emociones negativas y pecaminosas, pero usted ya no tiene condena si ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando hablamos de confesión, es precisamente eso. Cuando usted entiende que usted pecó y usted se acerca a Dios y le dice, Señor, yo pequé en esto, estoy de acuerdo que hice mal, estoy de acuerdo que soy pecador, pero Padre, yo sé que Jesucristo llevó eso en la cruz, yo entiendo que soy perdonado, yo entiendo que soy libre. Usted debería sentirse libre. Vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos experiencia con deudas, ¿verdad? Y han visto los bancos como son cuando se les debe. Comienzan a molestar y a molestar y a molestar, y comienza a haber amenazas de un montón de cosas. Y usted tiene una deuda. Y sucede que llega alguien y le dice, ¿cuánto debe? Yo se lo pago. Y usted dice, bueno, debo tanto. Bueno, yo se lo pago, lo voy a dejar libre. Y va esa persona y le paga la deuda en el banco. La pregunta es, ¿cómo se siente usted cuando pagan la deuda? Usted se puede imaginar cómo se sentiría que alguien llegue y le pague todas las deudas. O usted va a seguir diciendo, ay Señor, no, es que yo tengo que seguirlas pagando. Yo voy a seguirlas pagando. ¿Estaría bien eso? ¿Verdad que no? Si Cristo murió por usted y Cristo pagó por nuestros pecados y usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador y Él es su Salvador, ¿por qué entonces sigue cargando la culpa de los pecados? Ese es el problema de la confesión. Ahora, la confesión tiene dos lados, un lado positivo y un lado negativo. Y el lado positivo es que hay perdón, pero en la Biblia pecado siempre o la ofensa siempre es una deuda. Cuando yo ofendo a alguien o alguien me ofende a mí, se vuelve deudor o me vuelvo deudor, y como deudor tengo que pagar eso, no tengo opciones. O sea, si yo ofendí a alguien, me hice deudor, no tengo opciones, soy deudor hacia esa persona que ofendí, y puesto que la ofendí, tengo que pedir perdón. La palabra perdón simplemente significa dejar libre. Eso es todo. No habla de emociones, no habla de sentimientos, no habla de lo que usted pueda percibir, no habla de eso. Habla de una decisión de dejar libre. Los sentimientos, las emociones, usted las tiene que empezar a luchar en el resto de su vida, ¿verdad? Pero usted tiene que dejar libre. En la Biblia el perdón tiene dos lados. El vertical y el horizontal. Cuando hablamos del perdón vertical, usted va delante de Dios y debe perdonar. Es una orden. Jesús dijo en Marcos, cuando estéis orando,
perdonad. Y eso es un mandamiento. ¿Ok? Entonces, con el permiso de la hermana doña Nidia, voy a usarla de ejemplo. Si yo tengo un conflicto con la hermana, yo tengo que ir delante de Dios y decirle: Señor, perdona lo que la hermana me hizo o lo que yo le hice. Y la hermana tiene que ir delante de Dios y decir: Señor, yo perdono al pastor por lo que él hizo. Pero ese es el perdón con Dios. Y sucede que cuando yo vuelvo a ver a la hermana doña Nidia, ella siente otra vez la pancita ahí, que ay, es que ahí viene otra vez ese tipo y yo no me lo aguanto. Entonces esos son emociones, pero ella delante de Dios se lo entregó al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Yo decidí perdonarlo, porque tengo que cargar emociones, porque tengo que estar cargando todo eso. Las emociones son causa de nuestra naturaleza caída, pero tenemos que aprender a llevarlas al Señor, porque eso es una parte difícil. De hecho, Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 5, dice que usted no puede perdonar a una persona para quedar bien. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. Esa parte a veces los cristianos no nos gusta mucho, pero si alguien me ofende a mí, yo tengo que llamarlo y reprenderlo. Reprender es decirle que está mal y lo que debería pasar para que se mejore su vida. Y usted va y lo reprende. Y su hermano no hace caso, sigue enojado con usted. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Hay alguien en la puerta, por favor? Si se arrepintiere, perdónale. Y si no se arrepiente, ¿qué hacemos? ¿Se ha preguntado eso? Usted no lo puede perdonar. El perdón es dejar libre de una deuda. Si usted va y habla con alguien y él no se arrepiente, usted no puede soltarlo de esa deuda. Porque en el momento que usted dice: no, dejémoslo por la paz, usted está jugando de Dios. Y aparte de jugar de Dios, usted está participando en el pecado ajeno. Porque lo que va a suceder, que todos sabemos, es que usted cada vez que ve a esa persona dice: yo tuve que perdonarlo a pesar de todo lo que me hizo y todo lo que es él y todo lo que es aquello. Y usted comienza a guardar rencor y a formar rencor en el corazón porque dejó algo que realmente no había perdonado. No puede hacerlo. La única manera de dejar libre a alguien es que se arrepienta. Tiene que arrepentirse, tiene que mostrarlo y usted deja libre. Ahora, Dios dice que cuando yo voy y pido perdón, yo soy perdonado, porque la deuda es pagada. Mateo 6:12, por favor. ¿Estamos claros con eso? ¿No hay ninguno que le haya quedado alguna duda? Mateo 6:12. Vea lo que dice. Y perdona nuestras, como nosotros también perdonamos a quienes. No está hablando de emociones, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando hay una deuda, yo perdono delante de Dios, pero horizontalmente, para poder establecer la comunión, yo necesito restablecerla. Vamos a 1 de Juan capítulo 1 otra vez. 1 de Juan capítulo 1. Aquí estamos hablando de Dios otorgando el perdón. 1 de Juan capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Vean el mensaje. ¿Y a quién se lo anuncia? A una iglesia. Porque eso es lo que está hablando Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es lo que dice? Eso está grave. Si yo digo, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, miento. ¿Y qué dice la última frase?
y no practicamos la verdad, somos mentirosos. ¿Y qué va a suceder? Que no vamos a tener comunión. Usted sigue siendo hijo de Dios porque la salvación no se pierde. Usted sigue siendo salvo y usted sigue teniendo el Espíritu Santo en su corazón, pero comienza a suceder algo en su vida. Usted pierde comunión. La común unidad. La unión, cuando usted en Dios la pierde, ¿qué es lo que sucede cuando yo saco del fuego un carbón? Se empieza a apagar, ¿no es cierto? Y empieza a echar un humito y empieza a apestar. Y la gente lo que hace es que lo tira a un lado porque se empieza a humedecer y empieza a perder la capacidad de calentar. Y lo que está diciendo el Señor es que cuando hay pecado en nuestra vida, delante de Dios yo pierdo la comunión y comienzo a enfriarme, porque soy un mentiroso y porque no practico la verdad. Se pierde la comunión. ¿Y qué es lo que sucede cuando se pierde la comunión? Comenzamos a tener muchísimos conflictos y usted comienza a tener conflictos internos. He oído gente que dice, leí en un perfil de Facebook, leí una frase de: mi iglesia es el mundo y mi pastor es Jesús. Qué lindo que suena eso, pero es la mentira más grande que hay. Si usted no tiene una iglesia local, es un desobediente. O sea, usted no puede ser un hijo de Dios obediente sin estar en una iglesia local. ¿Y qué sucede con los hermanos que se van de las iglesias y dejan de asistir? ¿Ustedes han visto cómo comienza la vida de ellos? Porque se empieza a enfriar cuando no hay comunión y comienza la mentira. Y la mentira comienza a carcomer y corromper. Y Dios nunca va a ofrecer y nunca va a dar el perdón a alguien que no se arrepiente. Observen el versículo 7. Pero si andamos en luz. Observe que el verso 6 habla de andamos en tinieblas y en el verso 7 andamos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La palabra andar es una palabra que ya le he explicado varias veces y tiene un sentido bastante profundo, porque cuando usted va a andar, una cosa es ir en bicicleta o otra cosa es ir en un vehículo, pero cuando usted va a andar, usted tiene que dar un paso a la vez. Hay un paso delante y otro detrás. Es un paso a la vez. La vida cristiana es eso. La vida cristiana para andar a Dios es un paso a la vez. No es algo que se hace una sola vez y me desentiendo de lo demás. Es un paso a la vez. Dios quiere que usted sea de esa manera. Ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31 al 32. Primera de Corintios 11, 31 al 32. Ese pasaje, ¿de qué nos viene hablando ese pasaje? ¿Cuál es el tema de ese pasaje? La cena del Señor, ¿verdad? Vean, hermanos, para nosotros la cena del Señor es muy, muy importante y debería serlo, porque es la comunión, es el memorial y habla de comunión. Pero vea lo que dice allí el versículo 31. Sí. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la otra frase? Ok. Juzgar es de jueces, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido a prisión? Ay, las caras de viaje. Ay, yo no he ido nunca a prisión. ¿Sabe por qué usted no ha ido a prisión? Porque usted se examina a sí mismo para no hacer lo que la ley dice que no debe hacer. ¿No es cierto? Usted sabe que la ley condena muchas cosas y usted se cuida. Y cuando llegan esas noticias como la que está saliendo ahora de que están buscando de que no se puedan matar animales para comer, que se va a prohibir,
La gente dice, pero ¿cómo? No se puede hacer eso. Tenemos el derecho de matar para comer y podemos matar una gallina, y empieza la gente en eso. Pero si la ley pasa, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aunque no están de acuerdo, van a respetar el principio de ley. Ahora, cuando la Biblia dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, es porque, hermanos, podemos evitar el juicio de Dios, podemos evitar la disciplina de Dios si nosotros viviéramos de acuerdo a las normas de Dios. La confesión tiene un lado positivo, y es que Dios otorga el perdón, porque eso lo dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel y justo. Ahora, pero ¿por qué usted tiene que esperar hasta que haya un momento para hacer confesión? ¿Por qué usted tiene que esperar que haya una infracción para ir adelante de Dios a pedirle confesión? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si nos examinamos, no vamos a ser juzgados. La confesión es muy bonito, y la confesión es parte de lo que Dios ha dado cuando pecamos o hacemos algo indebido, pero no debe ser la norma de vida de un cristiano. Porque usted es un hijo de Dios y usted no debería vivir en pecado. Y ya saben lo que es el pecado. Es todo aquello que esté en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Es inevitable, usted no lo puede evitar. Ahora, observe que dice en el versículo 32 de 1 Corintios 11, mas siendo juzgados, ¿qué dice? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El problema nuestro, hermanos, con la confesión es que a veces creemos que podemos jugar con eso. No importa, voy a tomarme un traguito, de por sí me voy y le confieso a Dios y ya todo está solucionado. No es así, o sea, no funciona así. La confesión está para los pecados que son involuntarios, porque los pecados voluntarios siempre tienen castigo, aunque usted los confiese y se arrepienta. Voy a ponerle varios ejemplos. Primer ejemplo, ¿recuerdan a Esaú cuando vendió la primogenitura? Tomó una decisión, lo hizo adrede, despreció una primogenitura, y ¿qué dice la Escritura? Que después iba llorando, arrepentido. ¿Se le devolvió la primogenitura? No, la perdió para siempre. Viene el rey David y está Urías Eteo y lo manda a matar para quedarse con su esposa, después de haber fornicado con ella, después de haber pecado con ella. Mata a este hombre, le nace un niño y Dios dice su hijo va a morir. Y se va David y se pone a llorar y se pone a orar y está arrepentidísimo. ¿Se salvó el niño? No, porque las consecuencias de pecados voluntarios siempre van a ser aplicados, siempre. Si nosotros pecamos voluntariamente, vamos a recibir el castigo que merece eso. La palabra castigo es una reprensión fuerte y regularmente en la Biblia está asociada con una consecuencia. Las personas que son infieles en sus familias tienen consecuencias terribles en sus hogares y es inevitable. Y llegan a veces llegan donde los pastores y hermano, es que yo hice algo malo y viera que yo quiero que usted ore por mí. Podemos gastarnos orando, pero el pecado va a ser castigado. Todo pecado voluntario, usted llega y lo confiesa, pero usted va a recibir el castigo. La confesión está destinada a pecados que no son voluntarios, como usted se enojó y bajo la ira tal vez dijo algo que no debía. Dios puede perdonar eso. Pero si usted se enojó y no controló la ira y se dejó llevar por ella, usted va a tener una consecuencia. O sea, una cosa es algo involuntario, usted se enojó y en el momento dijo algo que no debía, a otra que usted enojado y de forma alevosa va y lo dice para ofender y para herir el corazón de alguien. Eso va a tener consecuencias. La consecuencia más severa de no confesar el pecado es la muerte física.
Y yo sé que el tiempo ya se me fue, pero vamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 5, versículos 16 al 17. No sé si soy yo, pero sentí que se me fue muy rápido el tiempo. Primera de Juan 5, 16 y 17. Vean lo que dice allí. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, ¿y qué va a hacer Dios? Le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Y uno a veces se pregunta, y tal vez usted se ha preguntado, ¿cuál es el pecado de muerte? Usted lo va a notar de una manera muy sencilla. Pecado de muerte es todo aquel pecado que sabiendo que está malo lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, sin importarme lo que esté pasando. Primera de Corintios capítulo 5, vamos allí por favor. Y aquí voy a decirles algo que tal vez a algunos les va a impresionar. Primera de Corintios capítulo 5. Ahí usted tiene un caso de inmoralidad terrible. Vea el versículo 4. Bueno, versículo 3. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Esa es la expulsión de la iglesia, para destrucción de la carne. Ahí habla de la muerte física, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando una iglesia tiene que ejercer el principio de expulsar a alguien, hermano, lo están entregando a Satanás. El pastor no puede expulsar a nadie, es una orden de la iglesia, pero en este caso observen ustedes que la iglesia no pudo tomar una decisión. Obsérvenlo bien. Quien tomó la decisión fue Pablo, y Pablo les da una orden. Y Pablo los regaña y les dice, lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Ahí no hay soberanía de iglesia. La iglesia no puede decir, no, vamos a tolerarlo, vamos a dejarlo. No, no puede hacer eso, porque hay una ley que es la Biblia, que dice que hay un pecado y tiene que salir. ¿Y qué hizo Pablo? Le exigió a la iglesia hacerlo. Ahí no hubo soberanía de iglesia. La iglesia no quería soltarlo, la iglesia quería dejárselo. De hecho dice en el versículo 2, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos no querían echarlo. Probablemente tenía platita, ¿verdad? Y ayudaba mucho. En el versículo 7 da un verbo imperativo, limpiaos de la vieja levadura. Y en el versículo 9 dice, os he escrito por carta para que no os juntéis. Ese es otro imperativo. Y después usted observa en el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Eso no lo decide la iglesia. Cuando hay un pecado, hermano, ni la confesión, hermana, ni la confesión funciona. Cuando viene el juicio de Dios sobre los pecados, se cumple lo que Dios ha dicho. Y allí pierde la iglesia, por haber mantenido pecado, pierde su autoridad. Como el pastor cuando peca. Cuando el pastor peca, pierde su autoridad. Si un pastor peca y es infiel a su esposa, para poner un caso, pierde su autoridad. Y por más que brinque y patalee, ya no tiene autoridad. Es bien claro en la Biblia que no debe hacer eso. La autoridad descansa en mi obediencia a la Escritura. Cuando yo desobedezco a la Escritura, incluyendo a la iglesia, pierde la autoridad. Y la Escritura se impone sobre eso. Por eso Pablo da una orden allí. Cuando hablamos de confesar, hermanos, hablamos de cosas que no son extensas. A veces creemos que Dios va a tolerarnos. No, Dios no va a tolerar cosas. Y a veces, hermanos, Dios nos va a llevar a afrontar muchísimas situaciones
Y entre ellas está la negación de aceptar el perdón. Eso es una consecuencia de nuestra desobediencia. Hermanos, es desobediente cuando Dios ha dicho que a usted le ha perdonado sus pecados y usted sigue lamentándose de ellos. Eso es desobediencia y eso es pecado, porque Él ha dicho que Él ha perdonado. Si Dios dice que ha perdonado su pecado, ¿por qué sigue dudando de que Dios no lo haya hecho? Eso es tratarlo a Él de mentiroso, 1 Juan 1:10. O sea, yo estoy tratando a Dios de mentiroso si digo que no peco, pero también lo trato de mentiroso si digo que Él no me ha perdonado, cuando yo lo confesé. La iglesia es igual. La iglesia no puede tolerar el pecado, no debe tolerar el pecado. No es deber del pastor, es deber de la iglesia, pero a veces la iglesia cuando no cumple, los pastores tienen que ponerse sobre los pecados, porque la Biblia tiene un principio. Y con todo el dolor del alma tenemos que violentar la soberanía porque no están haciendo lo que deben hacer. La Biblia enseña claramente que la confesión tiene un propósito. Solo cuando hay cuando hay un pecado involuntario, un pecado que no es tan grave, tan severo, pero en pecados graves, hermanos, las consecuencias van a venir. Mucha gente cree que los pastores a veces nos volvemos muy groseros con ciertas situaciones o ciertas circunstancias que pasan en la iglesia, pero hermanos, a veces tenemos que llamar la atención a los hermanos y tenemos que llamarle atención a ciertas personas con dureza, como dice Pablo en Tito, porque si no hacemos eso, la iglesia se comienza a contaminar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tolere usted un pecado y comienza a surgir un montón, y tenemos que evitar eso. Ahora, tampoco tenemos que juzgar por la eternidad al pecador. Si él ha confesado su pecado y Cristo le ha perdonado, nadie es quien para seguirlo condenando, ¿verdad? Es parte de eso. Pero una de las cosas que usted debe tener claro, hermano y hermana, es que la confesión de pecados no es un estilo de vida. Es una válvula de escape para cuando hemos hecho algo malo sin habernos dado cuenta. Y si habiéndolo dado cuenta confesamos el pecado para restablecer la comunión, pero las consecuencias no las vamos a poder evitar. O sea, no vamos a poder evitar eso. Recuerdo, y con eso termino, y ahora sí, recuerdo una anécdota de una pareja en otro lugar, y la muchacha siendo soltera quedó embarazada. Y llegaron a que oráramos, se sentían muy mal, muy arrepentidos. Oramos y se arrepintieron de su pecado y se sujetaron a la disciplina, pero el niño no desapareció. La pancita siguió creciendo y nació. La consecuencia no se puede evitar. Las consecuencias, hermanos, a veces por pecados voluntarios no se pueden evitar. Y Dios perdona. Él siempre perdona. Si usted ha hecho algo que usted dice, es que esto es imperdonable, no, Dios puede perdonar cualquier cosa. Pero hermano y hermana, las consecuencias, por eso hay que pensar muy bien qué estamos haciendo, porque lo malo que yo hago va a traer una consecuencia, y esa consecuencia no la puedo evitar. ¿Y cómo es entonces nuestra vida? ¿Y cómo estamos viviendo? Vamos a orar, pongámonos en nuestros pies y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, y gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por todo lo que nos das. Ahora te pedimos la fuerza para ser santos, y si hemos pecado, también la entereza para poder, oh Dios, aceptar tu juicio, tu disciplina en nuestra vida, porque tú eres bueno y justo. Pero también, oh Dios, haznos responsables para que no pequemos, para poder evitar el pecado, para poder evitar lo que es malo. Ayúdanos a entender tu palabra para no hacer lo malo. Lo que ella diga, Señor, que entre a nuestro corazón para evitar confesar un pecado, sino evitarlo. Así que en el nombre de Jesús te pedimos esto y te confesamos, oh Dios, cualquier cosa en nuestro corazón, y delante de ti, Señor, descansamos confiando en tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse.